Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. La llegada de los estudiantes ecuatorianos desplazados por la guerra en Ucrania tuvo un emotivo encuentro familiar. Muchos reconocieron lo importante de estar a salvo tras vivir días de angustia en un territorio en conflicto. No necesita descripción este emotivo reencuentro con sus familiares de los 246 estudiantes que llegaron en el primer vuelo humanitario. Entre los abrazos de sus padres, muchos calmaron la angustia que vivieron debido a la guerra y a la necesidad de salir de la zona de conflicto. Así lo aseguraron durante sus primeros momentos de reencuentro familiar. Se me salen lágrimas desde que salimos de Hungría. Bueno, nos duele también dejar, ¿no? Pero aquí nos sentimos bien, tranquilos, de saber que nuestros papás pueden sentirse ya en paz, de que ya no están con lágrimas, de que ya no sufren. Emocionada porque estoy con mi familia, pero también estoy dejando una vida ya. ¿Cuántos años estuviste en Ucrania? Un año. Un año. ¿Estudiabas qué carrera? Medicina. Hay quienes reviven también los instantes de horror de la guerra, cuando debieron dejar sus residencias, sus ciudades y finalmente el país. Pasar 6 horas parada haciendo fila, se te quebraban los dedos. Fue feo, te dio con hambre, entonces ya escuchabas las alarmas, solamente las alarmas de bombardeo aéreo y la escapada para los búnkers, pero fue 1 o 2 veces. Muy difícil, de verdad, mucho miedo. Creo que está el momento de recordar un poco. Es muy triste, es muy penoso ver cómo militares allá, personas, niños, mujeres se despedían de sus padres, la gente lloraba desesperada, las mujeres gritaban. Nosotros salimos gracias a un señor de Ucrania mismo que nos llevó en su bus. Ellos aterrizaron antes de las 11 de la mañana en un vuelo de World to Fly procedente de Hungría, Eslovaquia y una parada en Madrid, España para abastecimiento de combustible. A su llegada a Quito inmediatamente cumplieron con los requerimientos obligatorios dispuestos por el aeropuerto. También se les va a hacer una prueba PCR, ¿sí? Cuyo resultado no van a tener que esperar, solamente se hace la prueba y prosigue. Y tras esto, en grupos de 30 estudiantes fueron llevados al anhelado reencuentro. Previo a este momento de reencuentro aquí, precisamente en esta parte del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, los familiares estuvieron esperando durante toda la mañana para la llegada de este primer vuelo humanitario. Fue en estas carpas dispuestas por los organismos que esperaban impacientes los familiares que así reaccionaron cuando supieron que el avión estaba en territorio ecuatoriano. Ellos los esperaban con carteles, flores, regalos y sobre todo con mucha esperanza y gratitud por haber podido reencontrarse en una situación de guerra, una semana después de iniciada la invasión rusa a Ucrania. Ya aterrizó, ahorita solamente esperar a que salgan y poderlos tener en los brazos. Estamos esperando esa alegría que le vamos a verle sano y perfecto, en buenas condiciones. La fortaleza de ellos los logró sacar a tiempo y sí, ya estamos esperando que venga y a ver qué sigue después. Y fue con el listado de los estudiantes que llegaban en los buses que eran llamados y convocados los padres. Los chicos ya llegaron, están por venir ya, así que por favor voy a llamar a los padres. La Cancillería ecuatoriana coordinó este primer vuelo de retorno y muchos padres expresaron gratitud porque en medio de las dificultades para lograr salir de Ucrania, finalmente sus hijos están a salvo en un país en paz. La tarde de este viernes sale el segundo vuelo humanitario procedente de Varsovia, con más ecuatorianos que retornarán a su país. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Con un ejército 10 veces superior en presupuesto, armamento y personal, Rusia sigue atacando a Ucrania en este 8º día de guerra. Joana Ramos está con nosotros y nos tiene más información sobre la guerra en cifras. Hola, Joana. Gracias. Las diferencias son realmente abismales, pero no hay que subestimar la resistencia ucraniana. Solo para que tengan una idea, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear.
En 2020, el Kremlin gastó unos 61.700 millones de dólares en presupuesto de defensa. Pero en el caso de Ucrania, las cifras no son las mismas. La inversión para la defensa llega a 5.900 millones de dólares. Revisemos más diferencias. Rusia destinó 61.700 millones de dólares en presupuesto de defensa, mientras que Ucrania invirtió 5.900 millones de dólares. En la Fuerza Aérea, Rusia tiene 772 aviones de combate, frente a los 69 de Ucrania. El Kremlin también dispone de 1.543 helicópteros, mientras que Ucrania solo cuenta con 112. Hay entre 850 y 900.000 soldados en el lado ruso y Ucrania ha aumentado su capacidad para alcanzar los 200.000 hombres. Rusia tiene 12.420 tanques y más de 30.000 vehículos blindados, frente a los 2.596 tanques y 12.300 vehículos blindados del lado ucraniano. Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas. Solo 1.588 ojivas rusas están actualmente desplegadas, dicen los expertos. Y un dato extra, la bomba que mató a 146.000 personas en Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, fue de 15 kilotones. Y las ojivas nucleares de hoy pueden tener más de 1.000 kilotones. En las siguientes emisiones seguiremos revisando la guerra en cifras. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene implicaciones comerciales para Ecuador, pues en 2021 Ucrania se constituyó en el 19º mercado de destino para las exportaciones no petroleras del país. Y más de 370 empresas están vinculadas a la exportación hacia ese destino. Más allá de las afectaciones sociales al constituir una de las mayores poblaciones de latinoamericanos presentes en Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene implicaciones comerciales para el Ecuador. En 2021, el comercio no petrolero con Ucrania dejó un saldo favorable de 122 millones de dólares. Las exportaciones tuvieron mayor preponderancia que las importaciones, alcanzando 124 millones, lo que significó un incremento del 15% en comparación a 2020. Una relación comercial que, según el cónsul honorario de Ucrania en Ecuador, Arturo Griffin, ya estaba bastante consolidada. Ucrania ha sido un comprador tradicional de banano ecuatoriano. El banano ecuatoriano ya se vende como cualquier fruta aquí en la esquina, es una fruta muy conocida. Durante el año anterior, Ucrania se constituyó como el 19º mercado de destino para las exportaciones no petroleras. El 99,5% se concentró en 5 productos: el banano con un valor exportado de 79 millones de dólares, las flores 20 millones, el camarón 18 millones, la pesca fresca 6 y las conservas de frutas y hortalizas 1 millón. En el caso del banano, vemos que de alguna manera sí han existido todavía pedidos de parte de los supermercados de allá. Sin embargo, en los puertos europeos están congestionados en virtud de justamente de estas nuevas restricciones, y eso ha impedido que las exportaciones fluyan normalmente. Además, durante los meses de marzo y mayo, el sector florícola destinaba 70 millones hacia los países euroasiáticos, es decir, un 40% de las ventas anuales en estos mercados. Durante este año no se podrá colocar de manera completa y ya existen cuentas por cobrar de 40 millones de dólares. Ante el cierre total del comercio con Ucrania, en promedio Ecuador semanalmente dejará de exportar 2,4 millones de dólares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La noticia, amigos. Fernando Villavicencio da un paso atrás y retira la queja en contra de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea por el retraso que se dio en la presentación del informe de amnistías a días de que culmine el plazo para su tratamiento en el Pleno, que se anuncia se retomará desde la próxima semana. Villavicencio desiste de su propia denuncia, pese a que en días pasados aseguraba que el informe sobre las amnistías se podía caer debido a que el mismo se entregó sin firmas de responsabilidad de los legisladores de la Comisión de Garantías Constitucionales. He decidido solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional e informar el retiro de la denuncia porque considero que los derechos humanos
de una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que merecen la amnistía está por encima de cualquier error de algún miembro de la comisión. Aunque se ratifique que existe un incumplimiento, algo con lo que no está de acuerdo la comisión, quienes además celebran que Villavicencio haya dado un paso atrás. Si hay una queja que está mal hecha, obviamente tienen que rectificar. Ojalá sigan rectificando. Sin embargo, el informe tiene varios cuestionamientos. Por ejemplo, desde Creo y la Izquierda Democrática no creen que debe votarse en combo las amnistías. Nosotros hemos planteado que vamos a analizar caso por caso. Se quiere insistir que se vote un cuerpo conjunto, pero nosotros queremos separar lo que es octubre del 2019. Ahora, con el plazo encima para el pronunciamiento del Pleno, lo que cabe es que se ponga en el orden del día y esperan que sea la próxima semana, que ya se ha anunciado que se retoman las sesiones de Pleno. Tiene que la presidenta de la Asamblea Nacional convocar a sesión de Pleno y no seguir escondida. Todo esto se da en medio de la crisis que vive el Parlamento y la insistencia de la mayoría por evaluar a Yori y a los miembros del CAL. Joana Moreira sostiene que está de acuerdo con un proceso de evaluación, pero que el trasfondo de esta propuesta es otro. Lo que hoy vemos en la Asamblea es un proceso de destitución. No hay que darle más vueltas. Es un proceso de evaluación que ni siquiera se contempla en la ley, por lo tanto es una ilegalidad lo que ellos pretenden hacer. Todas las autoridades públicas y los asambleístas no son la excepción, estamos llamados a ser fiscalizados y a rendir cuenta. Lo único que esté detrás es la destitución del orden legalmente constituido con la resolución que quisieron plantear en su momento. Aunque también existe la propuesta de evaluar a todas las comisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó que se creará un nuevo mecanismo para la adquisición de medicinas. A la par, el primer mandatario también entregó créditos productivos y títulos de propiedad a los pequeños emprendedores del Cantón Milagro. La agenda en la tarde fue en Guayaquil a puerta cerrada, donde el presidente conoció los tratamientos que reciben jóvenes con problemas de adicción en el Centro de Rehabilitación de la Arquidiócesis de Guayaquil. Esto se da luego de que el último martes 7 personas murieron producto de un incendio al interior de un centro de rehabilitación clandestino en Guayaquil. Más temprano el presidente Lasso estuvo en el Cantón Milagro, donde habló de temas de coyuntura. Allí ratificó que en los próximos días se contará con un nuevo sistema para la adquisición de medicinas. Ahora ustedes cuando reciban la receta se van a cualquier farmacia, van a ir y van a decir entrégueme la medicina porque no van a pagar por ella. Será el gobierno el que le pague luego a la farmacia. El presidente Lasso dio detalles además sobre la venta del Banco del Pacífico. El gobierno anterior le entregó el Banco del Pacífico a un partido político y lo vamos a vender en una subasta pública internacional para que venga un banco grande del exterior y venga a generar mayor competencia en la banca aquí en el Ecuador para bajar más las tasas de interés, más el precio de los servicios bancarios. Durante su visita a Milagro, el presidente entregó títulos de propiedad y créditos productivos a emprendedores locales. Y además, afirmó que se han descubierto irregularidades en créditos otorgados durante los 2 gobiernos anteriores. Esos pillos sinvergüenzas que recibieron 100, 70, 30 millones de dólares, ¿cuánto habrán pagado de coima pues, a los funcionarios de esos gobiernos? Y ya estamos cobrando, con coactiva. Que se ha vacunado con 2 dosis al 85% de la población mayor de 5 años y que se dragarán ríos como el Balao para evitar nuevas inundaciones, aseguró el presidente. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Para analistas, el desembolso de los 1.700 millones de dólares que aún están pendientes por parte del FMI se dará sin inconvenientes. En lo que no coinciden es en definir cómo deben ser utilizados los ingresos extras que está recibiendo el Estado. Coinciden con el gobierno. Los 1.700 millones que faltan por llegar por parte del Fondo Monetario Internacional llegarán sin problema, dicen estos 2 economistas, y en el tiempo definido. El Fondo Monetario nos va a dar la plata que estaba prevista, no más y no menos. Sería un éxito del gobierno si es que consigue más plata más rápido del Fondo Monetario, pero no creo. Aunque el exministro de Economía, Fausto Ortiz, cree que los cambios en el precio del petróleo alterarán los gastos por subsidios. No estaba presupuestada dentro del programa y que quizás el fondo diga vamos a tener que volver a conversar sobre los precios de los combustibles y eso podría molestar quizás
el último desembolso de los $1.000 millones. Este año el Fondo Monetario Internacional entregará los últimos 1.700 millones de dólares del programa. Y pese a que se podría pedir otro financiamiento, Ortiz considera que Ecuador no debería hacerlo. Donde no están de acuerdo ambos economistas es cuando se les pregunta qué debe hacer el gobierno con los recursos extra que está recibiendo por el aumento del precio del petróleo e impuestos. Ambos explican que este ingreso extra no significa que a Ecuador le vaya a sobrar dinero, sino más bien que deberá prestar menos para cubrir sus gastos. Nuestro país necesita unos 7.000 millones de dólares de financiamiento para solventar el año. Albornoz cree que por eso se debe ahorrar los ingresos nuevos. Yo creo que deberíamos hacer algo que no se ha hecho nunca, algo revolucionario, ahorrar. El año 2022 vamos a terminar más endeudados de lo que empezamos el año. En cambio, Ortiz considera que si bien hay que intentar reducir el déficit, es importante que el gobierno no se olvide de sus obligaciones, pero con la gente. Sería penoso que el gobierno no utilice un solo dólar de este excedente para atender otras cosas que hay urgencia. No creo que al gobierno le interese eliminar el déficit fiscal en 2 años, digamos. Esa no tiene lógica, porque estaría cargándose completamente sobre la población. El Fondo Monetario Internacional ya superó a China como financista. La deuda que Ecuador mantiene con China es de 4.923 millones de dólares, mientras que hasta ahora la deuda con el Fondo Monetario Internacional es de 6.843 millones de dólares. Aún hay que sumarle los 1.700 millones de este año. Dayana Monroy, 24 horas. Tan solo 12 días funcionó el radar en el Cerro Montecristi para detectar narcoavionetas. Han pasado 4 meses y sigue averiado. Las autoridades no dan respuesta, mientras tanto Manabí sigue siendo una puerta abierta al narcotráfico. Aproximadamente 3 meses duraron los trabajos, luego de que el presidente Guillermo Lasso reconociera que Manabí era un punto ciego donde no se controlaba el narcotráfico. Se enviaron militares, se superaron las protestas en contra, hasta que finalmente se instaló, con la promesa de que ahora sí, las narcoavionetas serían detectadas. Misión cumplida, señor presidente. Pero esa promesa duró apenas 12 días, pues en la madrugada del 7 de noviembre de 2021 hubo una explosión. Se trataba del apenas inaugurado radar, que dejó de funcionar. Y no puedo afirmar que se haya producido un atentado, pero lo más probable es que esto sea un atentado. Las autoridades acudieron al Cerro Montecristi, inspeccionaron, se trajeron técnicos extranjeros y se anunciaron trabajos inmediatos para su reparación. De aquello ya han pasado prácticamente 4 meses y el radar aún no sirve. Y Manabí sigue como antes, ciego ante el ingreso de narcoavionetas, que más que nunca tienen pista abierta. Están abiertos los procesos, ¿no? Y hay unos tiempos para eso. Y obviamente cuando los tiempos ya estén por concluirse, antes de eso habrá que tomar una decisión, los responsables que tienen que tomar esa decisión. Avería o atentado. La realidad es que el radar no sirve. 200 millas sin ningún control, instalaciones sin uso. Y este no es el único pendiente. En Manabí también estaba considerado ubicar otro radar en la parroquia San Isidro perteneciente al Cantón Sucre. Esto para los primeros meses de este 2022. Pero aún nada. Ni hablar del radar que se prometió para Santa Elena. Otro punto ciego que aprovecha el narcotráfico. ¿De qué depende de que ya esté listo? ¿Por qué es la traba? Bueno, no sé, ahí no sé, ya eso yo creo que tendrían que responderles las autoridades correspondientes, ¿no? Pero lo que sí es tenemos conocimiento y la firme posición del señor presidente de que el radar en Santa Elena va porque va. Que el punto de ubicación ya está definido, dice el gobernador de Santa Elena. También que se avance en la obtención del radar, que sería totalmente nuevo, afirmó. Pero no se aventura a dar una fecha, por lo que aún es incierto. No quisiera caer en algún tipo de error, pero lo que sí es que estamos trabajando en eso para que sea a la brevedad posible. ¿Este año? Por supuesto. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos, amigos. En Guayaquil se registran 8 muertes violentas en las últimas 24 horas, la mayoría bajo la modalidad sicariato. El hecho más reciente ocurrió en el Guasmo Sur, donde se registró una balacera, mientras que en el suburbio un ciudadano fue asesinado por impacto de bala.
8 asesinatos más en menos de 24 horas. Esta tarde, un hombre que transitaba por el suburbio de la ciudad, concretamente en la intersección de las calles La 43 y La P, recibió 6 impactos de bala. Tiempo después, en la cooperativa Luis Vargas Torres, en el sector de Las Malvinas, también al sur, a un motorizado que hacía entregas a domicilio, sujetos armados le dieron un disparo. Vino a entregar una pizza y por robarle le dispararon, le llevaron el teléfono y el cangurito donde cargaba el dinero. Entre los hechos más recientes hay incluso un sicariato que ocurrió dentro de una urbanización privada en Mucholote 2, aprovechando que la pluma de la garita que impide el libre paso de los automotores al complejo residencial estaba levantada. 5 sujetos armados en un automotor negro entraron a toda velocidad, frenaron justo a la altura de esta casa, en cuyo interior se encontraban 2 extranjeros, a quienes con al menos 5 tiros asesinaron en presencia de una mujer embarazada y de un niño de 2 años de edad. Proceden a realizar varias detonaciones por arma de fuego en contra de la unidad de 2 personas de sexo masculino, una de 32 años y una de 19 años, que son de la nacionalidad colombiana. Otro doble asesinato se dio también en el sector de Sociovivienda 2. 2 sicarios que llegaron en una moto violentaron las seguridades de esta casa para ingresar y acribillar a 2 hombres que estaban sentados al interior. Festejando adentro con una señorita. Y en el Guasmo Sur, en medio de un ataque armado, un hombre también murió. En tanto que en el suburbio, específicamente en las calles La 25 y La S, 2 sicarios que también se movilizaban en una motocicleta acabaron con la vida de un sujeto al que venían persiguiendo por varias cuadras. El individuo se desplomó por el impacto de 3 balas al llegar a su casa. La delincuencia está terrible por aquí mismo. Y en la cooperativa Janet Toral, al noroeste de la ciudad, con varias puñaladas asesinaron a un hombre en una esquina a plena luz del día. Solo en este caso se logró aprender al presunto implicado. Estamos ya determinando el nexo causal entre el homicidio, la víctima y el presunto causal. A la fecha, contando desde el 1 de enero de este año, en la zona 8 que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, se han registrado 225 muertes violentas, según la Policía Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas.